León. Muchas gracias. Normalmente se hubiese dicho por venir. En este caso, dadas las circunstancias, por estar al otro lado de vuestras pantallas. Mi alocución de hoy se va a basar sobre todo en responder preguntas dicotómicas. Preguntas que tengan respuestas dicotómicas, esas de verdadero o falso, negro o blanco, o incluso la de tener que elegir entre dos opciones, como han tenido que hacer los estadounidenses. Yo no os voy a poner en esa tesitura, voy a hacer preguntas mucho más triviales. Pero lo dicho, como va a versar sobre responder preguntas, lo primero, os voy a dejar 10 segundos para que cojáis papel y bolígrafo, para ir respondiendo a las preguntas. La primera pregunta. La primera parte del título de mi monólogo dice lo siguiente, Roseto, 2 puntos. Con lo cual, la primera pregunta que tendréis que escribir en el papel será, ¿dónde se encuentra la población de Roseto? La primera opción es Estados Unidos y la segunda en Italia. Con lo cual, escribís Estados Unidos o Italia, lo que os parezca. La segunda pregunta viene enfocada un poco a la segunda parte del título, que dice, ¿quién tiene razón? ¿Darwin o Lamarck? Es decir, estos dos científicos postularon dos teorías sobre la evolución de las especies. Darwin abogaba por la selección natural, mientras Lamarck se inclinó por la transformación, la transmutación de las especies. Voy a explicar brevemente en qué consiste cada una de ellas. Según Lamarck, este es un ejemplo que se suele poner, que es bastante visual, el de las jirafas. Según Lamarck, a una población de jirafas, había jirafas con cuellos relativamente cortos para ser jirafas y no alcanzaban muy bien las hojas que se encontraban en los árboles bastante altos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el ambiente incidió sobre estos organismos, la necesidad de tener cuellos más altos que llegasen a ramas más alejadas, hizo que se diesen mutaciones en sus genes y así, poco a poco, las jirafas fueron alargando sus cuellos. Esto decía Lamarck. En cambio, Darwin decía lo siguiente. En una población dispar, heterogénea, hay jirafas con cuellos más largos y otras jirafas con cuellos más cortos. ¿Qué es lo que ocurre con las jirafas con cuellos más largos? Estas jirafas son capaces de llegar a las zonas de los árboles que están más altos y entonces pueden comer las hojas que se encuentran en los árboles más altos. Pero las jirafas que tienen cuellos más cortos se mueren de inanición. Las jirafas con cuellos más largos empiezan a combinarse entre ellos y los genes de cuello que propician tener cuellos más largos se van perpetuando durante el tiempo porque se van combinando entre ellos y cada vez tenemos jirafas con cuellos más largos. Se seleccionan aquellos genes de jirafas mejor adaptadas al entorno. El que evoluciona, lo que se consigue de esa selección es el organismo que mejor está adaptado al entorno. En una situación normal, de una exposición presencial, yo hubiese repartido los diferentes votos para que vosotros votaseis, pero en este caso lo que tenéis que hacer es apuntar en vuestras hojas. Por tener una visión un poco de cómo puede ser el resultado, yo antes de esta exposición he hecho un pequeño muestreo con una pequeña población y me he encontrado que el 92,3% dice que Darwin tiene razón, mientras que el 7,7% dice que Lamarck tiene razón. Un poco por ir aclarando todo esto, voy a contaros la historia de Roseto, a ver si nos puede arrojar cierta luz sobre la discordancia que hay entre algunos de vosotros. Roseto es un pueblo italiano, ya podéis apuntaros el pueblo italiano, todos aquellos que habéis optado por la opción de pueblo estadounidense, que se encuentra a los pies de los Apeninos y en el siglo XIX sufrió una grave crisis económica.
Fruto de esta grave crisis económica, muchos de los pobladores de Roseto migraron a diferentes puntos del mundo. Uno de los lugares donde se desplazaron fue cerca de una cantera de pizarra en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Hicieron una especie de campamento en el cual estaba cerca de la cantera de pizarra, y como había gran requerimiento de mano de obra, trabajaban en ella y habitaban en este espacio que en realidad no era una entidad municipal. Con el tiempo, este sitio fue tomando más entidad municipal y al final se construyeron casas, incluso se construyeron escuelas, iglesias y hasta un servicio médico. Y así se creó el pueblo de Roseto en Estados Unidos. Lo digo por aquellos que habéis indicado que Roseto está en Italia. Los médicos que pasaban por el servicio médico del recién creado pueblo de Roseto observaron que los pobladores de Roseto tenían muy bajas incidencias de enfermedades tan graves como el infarto de miocardio. Y la esperanza de vida de los rosetianos era mucho más largo, mucho más próspero, mucho mayor que el de los pobladores de los municipios colindantes. Este hecho llamó la atención de Stewart Wolf, un epidemiólogo que empezó a estudiar el efecto Roseto. La primera hipótesis que se plantearon Rolf y sus colaboradores fue que los rosetianos, al provenir de un país con costumbres bastante importantes en lo que a la dieta se refiere, pues la dieta mediterránea, eso podía influir en su salud. Pero se dieron cuenta que no. Los rosetianos habían adquirido las malas costumbres alimentarias de los estadounidenses. La segunda hipótesis fue que posiblemente los rosetianos estaban cambiando sus hábitos de vida, como abandonando el tabaquismo. Nada más lejos de la realidad, fumaban con carreteros. Y la tercera hipótesis fue que los rosetianos provenían de un pueblo bastante a los pies de los Apeninos, bastante cerrado, bastante endogámico, entonces tenían una base genética que les propiciaba una vida bastante larga. Eso muchas veces solemos decir de una persona que ha vivido durante muchos años que tenía una buena genética. Estudiar esto era bastante sencillo, no tenían más que observar lo que ocurría en otros asentamientos de rosetianos en otros lugares del mundo, y vieron que no, que los rosetianos que habían emigrado a otros países, a otros lugares del mundo, no tenían la misma esperanza de vida ni la misma calidad que los rosetianos que habían emigrado cerca de aquella cantera de pizarra en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Por todo ello, siguieron investigando y se encontraron que la respuesta se encontraba en estos porches, en estos espacios resguardados que se encuentran como antesala de la entrada de una casa. Eran inmensamente amplios comparados con las casas y los porches que se encontraban en los pueblos colindantes a Roseto. Los rosetianos vivían en comunidad, tenían costumbre de juntarse en los porches después de sus largos días de labor. Era una comunidad muy cohesionada. Los días festivos los pasaban en comunidad, todos ellos, independientemente de si tuviesen lazos familiares o no. Tenían un sistema social de protección muy arraigado y muy importante. Si alguna familia de rosetianos tenía algún problema económico, el pueblo en general les ayudaba. Vivían en comunidad, tenían una protección social que estaba influyendo en su salud. De esta manera se llegó a la primera conclusión de que el ambiente estaba afectando el estado fisiológico de los seres. Y fue una de las primeras observaciones históricas sobre la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es un cambio
de pauta de lectura de los genes. No es un cambio de los genes. Podríamos, por hacer una analogía, esto sería como poner un post-it en un texto. Si ponemos un post-it en un texto, dejaremos de leer tal como estaba escrito originalmente. Pero si quitamos ese post-it, lo podríamos seguir leyendo. Esto sería un proceso epigenético, a diferencia de una mutación. Una mutación sería tachar, emborronar ese texto. Nunca seremos capaces de leer el texto porque no tenemos la forma original. La hemos tachado, la hemos cambiado. En la epigenética, esa secuencia de nucleótidos que compone el gen se incluyen encima, como si fuesen unas caperuzas, unos elementos químicos que hacen que esos genes se lean, se expresen o no se expresen. Y eso viene dado por el ambiente. El ambiente hace que se incluyan estas moléculas y hace que se den lecturas de algunos genes o represión de otros genes. Los rosetianos estaban recibiendo desde fuera ciertos elementos que hacían que se cambiase la lectura de sus genes. Con todo esto, os doy la libertad, como estáis en casa y no os veo, de poder cambiar el sentido de vuestros votos. Mi alegato a deciros que la ciencia no es un dogma. La ciencia no conoce de dogmas. La ciencia es conocimiento sobre conocimiento, es flexibilidad, es matiz. Con lo cual, lo que hoy tenemos como conocimiento irrefutable, dentro de unos años, por la evolución de las técnicas, por la evolución de la instrumentación, puede que vaya adquiriendo matices y que vayamos profundizando en ese conocimiento. Y teorías irrefutables puede que sean amoldadas a los tiempos que corren. Por último, finalizar que dentro de esos dos espacios amplios de negro o de blanco, yo me quedo con esos puntitos de ese blanco sobre el espacio negro o ese negro sobre el espacio blanco. Eskerrik asko y muchas gracias por la atención prestada.